En el ambiente del fútbol en mi país era muy común escuchar de vez en cuando que perder también es ganar. No sé si el que lo dijo lo tomó pensando un poco en aquellas palabras de Jesús: el que pierde su vida la ganará. Pero en algún punto ese perder es ganar. Es una forma de ver que no siempre cuando se pierde, se pierde. Muchas veces cuando se pierde, se gana. Y es de lo que el Evangelio de hoy, de Mateo 16, 24, 28, nos va a hablar. Buscamos en la Biblia y leemos y meditamos hoy sobre este texto, Mateo 16, 24, 28. Cuando perder es ganar. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Texto bíblico, Mateo 16, 24, 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada cual lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra de hoy es como la continuación de lo que sucedió ayer. Ayer cuando Pedro le decía: no lo permita Dios que te vaya a pasar nada, que vayas a sufrir, que vayas a morir. Entonces es como parte de ese regaño, si podemos llamar así, o reprimenda que recibe Pedro después de que hace esa profesión de fe, ¿sí? Pedro tenía un problema y el problema era, por un lado, una cosa positiva era que era un hombre intempestivo, o sea, se le notaba la energía y era altivo y en algunos puntos hasta altanero. Si miramos algunos momentos en los que hablaba Pedro, parece que él se iba a tragar el mundo con sus palabras. Y cuando le dijo al Señor: Señor, es que no lo permita Dios que te pase nada, lo decía como con esa fuerza. O cuando sacó la espada y le quitó la oreja a aquel que iba a apresar a Jesús, lo hizo también como con esa fuerza, con esa altivez, con esa energía, ese valor interno. Sin embargo, en el fondo, eso era un ropaje, era una cáscara que estaba cubriendo el verdadero Pedro. Y el verdadero Pedro quedó revelado en el texto de la palabra de Dios de ayer. El verdadero Pedro no era aquel hombre que se mostraba fuerte y inamovible. Al contrario, Pedro era un hombre que le tenía un pavor a la cruz y a la muerte. Y esa fue su cruz. Tener miedo a la cruz era su cruz. Tenerle miedo al sufrimiento era su cruz. Y hasta el momento en que no lo descubrió y hasta el momento en que no aceptó que tenía que estar dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo, no podría su vida ser mejor. Hasta ese momento entonces fue que las cosas lograron cambiar para su vida. Ese episodio que a veces pasa tan desapercibido después de la renuncia, de la negación de Pedro, allá cuando el Señor iba a ser entregado, o cuando el Señor fue entregado a Pilatos, en el momento en que estaban allá en ese endosado, donde la mujer lo interroga acerca de si él es seguidor o no de Jesús, y cuando el gallo cantó, nos dice el texto bíblico que Pedro lloró amargamente. Y ese momento pienso que fue decisivo para él, porque se dio cuenta que no había otra salida que la cruz. Y que por más que él dijera: voy a dar la vida, me voy a entregar, daría hasta mi vida por ti, serían cosas que estaban más allá de lo que él en su altivez podía mostrar. Él no era aquel hombre valiente
capaz de enfrentar en ese momento la realidad de la cruz. Eso es lo que hace en el texto de hoy, es avisarle a los seguidores que, al igual que Él mismo tomó su camino hacia la Pascua a través de la cruz, lo que quiso decirles a ellos es que también ellos tendrían que en algún momento negarse sus propios planes y proyectos, negarse aquello que ellos consideraban parte de su camino y cargar con la cruz. Seguirlo a Él, y seguirlo a Él significaba no otra cosa que también perder la vida. Y así es como se ganaría, así como se recibiría el premio, perder la vida para ganarla. Son de las cosas paradójicas que se presentan, ¿sí? Es una gran paradoja, pienso que es la paradoja del ser humano, la paradoja del hombre que quiere ganar el mundo, quiere ganar la vida, que no quiere perder nada, pero al final, al querer ganarlo todo, se pierde. Cuando al contrario, aquel que termina perdiendo tantas cosas en el camino, termina ganando la vida y la vida eterna incluso. Son los planes de Dios tan distintos de los nuestros. Son los planes de Dios para nosotros tan claros y tan precisos. Nosotros no los seguimos. Y justamente cuando nos alejamos del plan de Dios es cuando nuestra vida se va a la perdición. Cuando nuestra vida arranca por el rumbo equivocado. Al final hay otras palabras que dice, algunos verán llegar al Hijo del Hombre en majestad. Realmente estas palabras no se sabe a qué se refieren, ¿sí? Quizá hable un poco de lo que pasó en la transfiguración, quizá sea parte de alguna espera que tenían los judíos acerca de la venida después, la segunda venida del Señor. No es muy claro el significado de la última parte del Evangelio de hoy. Sin embargo, pienso que la primera parte es muy clara en lo que nos enseña a nosotros sobre el camino que lleva a la vida, que justamente pasa por la muerte. Quizá encontramos muchas historias y ejemplos de líderes religiosos que han tenido un importante cúmulo de sabiduría en sus escritos. Pero no hay nada como lo que hizo Cristo, en el sentido que aquello que Él habló, hablando incluso de la renuncia y de la cruz, Él mismo fue el que lo vivió. No fue una enseñanza de Él para los demás, sino fue una enseñanza de Dios para todos sus hijos, incluido Jesucristo. La iluminación que recibió Cristo sobre lo que era también su propio camino. Lo que enseña Jesús es lo que Él mismo hace. No de otra manera. Lo que Cristo, el camino de Cristo, es un camino que Él mismo ha enseñado. Es el camino que Él decide caminar. Pedro se sentía un poco reacio a aceptar a Jesús como ese Señor que se entrega por los demás. Pero vemos cómo lo cambió la experiencia de la muerte de Cristo. Parece que esas lágrimas terminaron exorcizando de su alma parte de esos espíritus que no le dejaban tener un verdadero sentido de entrega por su ministerio y su tarea. Y después de ello, y lo vemos en el Pentecostés, en esa hermosa fiesta de la venida del Espíritu Santo, cómo se levanta ahora sí como un testigo valiente de Cristo y orgulloso es capaz de decir estoy dispuesto a morir por Él y llegar al martirio, como realmente sucedió con su muerte en Roma bajo el imperio de Nerón. Sin duda que el camino cristiano no es fácil. Y a veces buscamos en el camino cristiano caminos más fáciles. Sin duda que preferimos una vida mediocre. Sin duda que preferimos no cumplir algunos mandamientos de la vida cristiana. Porque es más fácil. Es más fácil no ir a misa. Es más fácil no cumplir los sacramentos. Es más fácil no casarse en la Iglesia Católica. Es más fácil no ayudar en la iglesia en las distintas actividades que tiene la iglesia. Es más fácil no ayudar al necesitado. Es más fácil ser injusto. Es más fácil enojarse. Es más fácil insultar al enemigo. Es más fácil salir corriendo
a enfrentar con nuestra propia vida la defensa de la vida de los demás, la defensa de las cosas que debemos defender. Es más fácil. Y Jesús ya nos lo dice, no nos dejemos engañar. A veces cuando se nos prometen éxitos, cuando se nos prometen muchas cosas fáciles, ese no es el camino. Ese es el camino de la perdición. Esas felicidades inventadas son el camino de la perdición. Pero es muy triste descubrirlo, pero es así. Y vemos que nuestra sociedad hoy se está yendo hacia las cosas que le son más fáciles. Es más fácil divorciarse que tratar de arreglar una relación. Es más fácil salir corriendo y abandonar una madre con su hijo que responsabilizarse uno de las consecuencias de lo que hizo. Pero al fin y al cabo, lo que nos pide hoy la palabra de Dios es que miremos que con seriedad y con sinceridad, entregar la vida es parte de ganar la vida. A veces en la vida ve uno gente que se mata trabajando, pensando en construir un futuro de dinero, de prosperidad, que nunca van a ver. Porque la prosperidad va más allá de simplemente tener cosas. Es más un sentimiento que nace del corazón, de paz, un sentimiento de satisfacción acerca de las cosas que se han hecho en la vida. Entonces es allí donde la palabra y el mensaje de hoy nos interroga y nos invita a que pensemos de nuevo lo que significa dar la vida, lo que significa entregarla para ganarla. Contemplemos en estos días esa reflexión, apreciado pueblo de fe. Los invito a que hagamos un tiempo para mirar a qué cosas nos hemos apegado tanto que no somos capaces de entregarlas, y al final las consecuencias que eso trae para nuestra vida. Yo he encontrado cuando hago este ejercicio muchas cosas que me he decidido a mantener y sabiendo que al final lo único que me han hecho es matándome, digamos así, o dañando mi vida, incluso de las mismas cosas, de los mismos bienes. Cuando uno tiene cosas, al final termina preocupándose por cuidarlas, por que no le suceda nada, y entonces termina uno gastando más energías de las que se debe. Pero así con cada cosa de la vida sucede. Bueno, es parte de la contemplación que tenemos que hacer hoy. Pidámosle al Señor en esta jornada de hoy que nos ayude a saber caminar el camino de vida cristiana y saber entender esta renuncia, que esta palabra renuncia nos ayude a entender el camino que el Señor nos pide. Hay un ejercicio de renuncias que yo acostumbro a hacer con las personas que se sienten afectadas por algún tipo de vicio, algún tipo de atadura. La renuncia es un camino que nos ayuda a entregar todo aquello, incluso a lo que estamos acostumbrados, entregarlo para que muriendo esas cosas resucitemos al Señor. Bueno, apreciado pueblo de fe, gracias por este tiempo dedicado. Sigamos adelante tratando de vivir el Evangelio de la jornada en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.